Mientras Europa le da la espalda completamente al petróleo ruso, se abren nuevas posibilidades energéticas para Venezuela, pero también se le cierran algunas puertas en Asia a Nicolás Maduro, que trata de vender su petróleo sancionado. Mientras tanto, ahora se habla de una nueva licencia que permitiría a una empresa norteamericana al menos hablar con el régimen de Nicolás Maduro para establecer algunas posibilidades energéticas. No se puede extraer ni comercializar petróleo, pero por lo menos se puede hablar. Y todo esto está justamente amarrado a la posibilidad de que se otorguen garantías democráticas concretas para todos los venezolanos. Para hablar de todos estos temas y entender un poco mejor cómo funciona esta licencia y actualmente cómo está la producción petrolera en Venezuela, hemos invitado a Francisco Monaldi, quien es experto en esta materia y adicionalmente es el director de Energía para América Latina del Baker Institute, y también al economista y profesor universitario Luis Oliveros. Bienvenidos. Quería comenzar con usted, señor Luis, con respecto a este tema de la Unión Europea. Ya se habla que prácticamente esperan deslindarse de Vladimir Putin en más de un 90% con acciones específicas. Esto se traduce en una oportunidad para Venezuela, pero ¿cómo debemos manejarla? Bueno, mira, primero hay que entender que hay mucho por hacer en Venezuela para empezar a pensar que esto es una oportunidad, ¿no? Venezuela tiene que empezar a incrementar producción petrolera, tiene que cambiar muchísimas cosas. Los cambios son profundos, deben ser urgentes y cada día que pasa es más el tiempo que te va a costar poder volver al mercado petrolero y volver con fuerza y de verdad aprovechar esta oportunidad que estás teniendo con un mini boom que estamos viendo de los precios petroleros. Europa le está diciendo a Vladimir Putin que no quiere su petróleo y que van a hacer todos los esfuerzos posibles para final de año, al menos el 90% del petróleo que llegue por vía marítima, tratar de que ya no llegue, o sea, tratar de desligarse de ese 90%. Si Venezuela estuviera produciendo los niveles que estaba produciendo en años anteriores, pudiera ser una oportunidad para colocar más petróleo en esos mercados. Porque si bien es cierto, no eran sus mercados naturales, pudiera incrementar producción, pudiera ver cómo aprovecha esta oportunidad. Lamentablemente, en las circunstancias actuales, y aunque hoy quitaran las sanciones, Venezuela le costaría muchísimo, muchísimo, aunque hubiera un milagro en la industria petrolera venezolana, le costaría muchísimo aprovechar estas circunstancias. Diría meses, si no años, para poder revertir el deterioro institucional, el deterioro de la infraestructura, volver a empezar a por lo menos empezar a tener metas de 1 millón y medio, 2 millones. El gobierno anunció una meta de 1 millón y de 1,5 millones y apenas estamos en 750,000 barriles a duras penas. Entonces, mira, es una oportunidad. Sí, sí, se estuvieran haciendo las cosas bien. Lamentablemente sabemos que en la industria petrolera desde hace mucho tiempo no se están haciendo las cosas bien. Doctor Monaldi, ¿cuál es su posición con respecto a estas recientes noticias que salen desde Europa? Bueno, como te decía Luis, básicamente lo primero que esto impacta, ellos lo van a hacer, digamos, en un semestre, ¿no? Que es un tema que lo van a hacer en fases y eso va a permitir de alguna forma que se ajuste el mercado. Pero el principal suplidor de petróleo de Europa es Rusia. Entonces, ¿qué va a pasar con ese crudo ruso? Rusia producía 11 millones de barriles diarios antes de la guerra, ahorita está produciendo alrededor de 10, y esto debería generar una disrupción adicional. ¿Cuánto más? No sabemos. La Agencia Internacional de Energía había estimado que Rusia podía llegar incluso este año su producción a 8 millones de barriles. Si eso fuera así, eso significa que los precios altos van a continuar por algún tiempo. Ahora, lo que fundamentalmente va a ocurrir es que el petróleo ruso va a exportarse a India y China a muy alto descuento y el petróleo de los países que iba a esos mercados de Asia en buena parte va a ir ahora, se va a redirigir hacia Europa. Eso va a tomar un tiempo y esa disrupción es importante, pero a la larga el mercado se va a rebalancear. Ahora, como Luis planteaba, sería una oportunidad muy importante para países, sobre todo en el hemisferio occidental, que están fuera de todas las áreas, digamos, de conflicto, para incrementar su producción de manera importante, no solo por los precios altos, sino sin duda porque se abren oportunidades de mercado que normalmente, si te las tienes que abrir a punta de precio, tienes que otorgar descuentos importantes, pero
que en cambio en circunstancias como esta sería relativamente muy fácil obtener mercados en Europa y en Estados Unidos, de estar dadas las condiciones para que la industria pudiera incrementar su producción. Yo quería que a través de ustedes se le explicara a los venezolanos un poco en qué punto estamos en materia petrolera en Venezuela. Hemos visto que altos funcionarios de la Casa Blanca visitaron Venezuela, posteriormente se otorgó una licencia a una de las empresas norteamericanas para que comiencen a hablar de un posible futuro energético en Venezuela. Pero al parecer la licencia que tienen hasta ahora permanece exactamente igual y básicamente se centra en el tema de mantenimiento de esas plantas que están en Venezuela. Doctor Monaldi, cuéntenos qué se renovó, en qué punto estamos con respecto a la empresa petrolera Chevron y qué podría pasar en los próximos meses. Sí, Gaby, como tú planteabas, había cierta expectativa de que podía haber algún cambio en la licencia que se le otorgó a Chevron desde el año 2020. Tienen una licencia súper limitada que básicamente no le permite ni perforar nuevos pozos, ni cobrarse su parte, ni tomar la parte del petróleo que ellos normalmente tomaban para pagarse, digamos, su parte del ingreso de esos proyectos. Toda la discusión que surgió a partir de la visita de Juan González a Venezuela había generado la expectativa de que iba a haber algún movimiento en esta materia. Se renovó el 1 de junio la licencia tal cual como estaba por 6 meses. Ahora, interesantemente, sí se anunció que se le dio una licencia a Chevron para tener conversaciones del más alto nivel en Venezuela para discutir las posibles características de, digamos, un nuevo arreglo que permita opciones, ¿no?, para exportar petróleo, por ejemplo, a los Estados Unidos o exportar petróleo a Europa, ¿no? Y entonces es posible que si se empiezan a dar todas las cosas que se tienen que dar, Estados Unidos ha planteado que tiene que haber cierto movimiento en el tema de las negociaciones en México. Hay también una serie de propuestas sobre que tenga un componente humanitario, es decir, que parte de los recursos que se generen por esas exportaciones, partes vayan a pagar lo que se le debe a la empresa Chevron, que es muy significativo, y otra parte pudiera tener algún objetivo humanitario. Por supuesto, el gobierno de Venezuela, Maduro, va a tratar de negociar para obtener también alguna porción de flujo de caja directamente. La otra cosa que ha estado sobre la mesa, que se ha escuchado, aunque no ha habido claridad, es la posibilidad de que Eni y Repsol, que no tienen una licencia porque son empresas que no son de los Estados Unidos, es decir, no tienen que tener una licencia para operar en Venezuela, pero que por el tema de sanciones secundarias habían dejado de tomar crudo venezolano y hacer swaps de diésel. Eso es lo que se está planteando, la posibilidad de que esas empresas también pudieran estar autorizadas para exportar a Europa. Entonces, si ocurriera eso, ciertamente se abrirían ciertas oportunidades para que todas estas empresas puedan invertir, porque hasta ahora lo que han hecho es acumular y acumular deudas y obviamente en esas condiciones no pueden invertir. Pero como dijo Luis, hay otras cosas que tendrían que pasar y por eso es que en parte es la negociación. Hay otras cosas que tienen que pasar del lado de Venezuela, desde el punto de vista del marco institucional, de las reglas fiscales, etcétera. Sí, justamente, profesor Oliveros, quería que nos hablara de esas cosas que tienen que pasar. Por ejemplo, escuchábamos las declaraciones de este alto funcionario de la Casa Blanca, Juan González, y siempre dicen que cualquier paso que se dé para llegar a esa negociación, para materializar algo, siempre pasa por el tema de la democracia o de la mesa de negociación en México, que es lo mínimo necesario para que estas conversaciones puedan materializarse. Bueno, mira, tal como dices tú y como dijo Francisco, hay cosas que tienen que pasar, ¿no? En primer lugar es que vuelva a la mesa de México. La fecha era 20 de mayo, lamentablemente hubo problemas entre las dos partes, que pareciera que por lo menos el del lado del gobierno están como cada día sumando excusas para no sumarse a la mesa de negociación. Ha habido excusas realmente increíbles como liberación de personas que están presas en Estados Unidos, incorporar otros países en esta mesa. Son unas cosas realmente increíbles que lo que bien te invita a pensar es que no hay mucha
no hay muchos incentivos, no hay muchas, no están dadas para ellos las condiciones de sentarse a negociar. Pero sin lugar a dudas para Estados Unidos eso es un punto importante, que se sienten a negociar, cosas tan elementales como una fecha para las elecciones del año 2024 y también condiciones para que sean esas elecciones que sean lo más democráticamente posible en un país como Venezuela, que sean competitivas, que sean libres. Pareciera que para el gobierno ese punto no es muy importante o no representa algo interesante para conversarlo, para negociarlo, y el gobierno sigue dándole larga al asunto. Y si nos ponemos a hablar de lo que se necesita en la industria petrolera para producir petróleo y para incrementar la producción, podemos pasar aquí días y horas. Y yo para eso te recomiendo que leas todas las cosas que ha escrito Francisco en los últimos años, que está bastante bien explicado todo lo que hay que hacer para poder levantar producción. Hay mucho, comenzando por el marco regulatorio, comenzando por el tema de la infraestructura, comenzando por entender que PDVSA ha sido muy mal socio y que tienen que cambiar muchas cosas en esas relaciones, como también hay que cambiar cosas para traer inversión extranjera, traer tecnología, traer personal, que va a hacer falta mucho personal. Por eso es que muchos hemos dicho que esa meta de 1,5 millones de barriles para Venezuela o de 1 millón, bájasela a 1 millón, es prácticamente imposible de lograr este año. Aparte, la situación de Venezuela es tan comprometida que tiene una Irán dependencia, trayendo crudo iraní, trayendo productos iraníes. Entonces, mira, en conclusión, la situación es bien compleja. Pareciera que el escenario base es ver una producción petrolera venezolana manteniéndose estable en estos niveles, en los niveles actuales, y pensar en 1 millón y pico es, oye, yo creo que un poco, desde mi punto de vista, es ser bastante optimista, más aún tomando en cuenta no solamente el estado de la industria petrolera, sino el tema de sanciones y la poca disponibilidad o la poca disposición que ha tenido el gobierno a sentarse otra vez en la mesa de negociación. Sí, tomando lo que usted dice, profesor, conversamos con el doctor Monaldi con respecto a esa producción petrolera. En los últimos meses dijimos, bueno, hubo un auge en la producción petrolera, pero al parecer esos son los niveles que teníamos en 2020. Actualmente se están perforando pozos petroleros, solamente se están recibiendo diluyentes de Irán. ¿Cuál es la situación actual en la producción venezolana y si hay algún petróleo que está siendo refinado en algún tercer país, doctor Monaldi? Sí, mira, como habíamos hablado en otra oportunidad, ciertamente ha habido un incremento importante de la producción porque la producción había colapsado, no porque no se estaba pudiendo producir. Digamos, cuando cayó en el año 2020 fue porque Rosneft fue sancionada y colapsó el precio del petróleo. Una vez que se recuperó el precio del petróleo, Irán empezó a cumplir buena parte del rol que los rusos hacían antes. Eso permitió incrementar la producción que estaba literalmente cerrada. Pero el tema, por supuesto, es que no ha habido inversión y esa es la clave. Como bien planteabas, ¿no? En Venezuela no hay un solo taladro operando desde hace 2 años perforando pozos nuevos, ¿no? Entonces, eso requiere que cambie eso, requiere estas cosas que estamos hablando. Es decir, empresas como Chevron no pueden tener ahorita un taladro operando en Venezuela. Casi prácticamente todos los otros socios de las empresas mixtas tampoco están dispuestos a hacer la inversión, a pesar de que sería tremendamente rentable hoy hacer esa inversión. O sea, para darte una idea, un pozo en la faja que pueda estar ahorita conectado a la infraestructura se paga en meses si tú perforas un nuevo pozo. Entonces, eso debería ser muy atractivo, pero las condiciones hacen que no lo sea. Quizás por este flujo de caja más alto, dados los precios más altos, podría ser que hubiera alguna inversión marginal en los proyectos propiamente que PDVSA opera, pero sería muy difícil conseguir que los socios inviertan en estas circunstancias. Ahora, yo quería comentar una cosa que decía Luis, que efectivamente es sorprendente ver el grado de falta digamos, por lo menos de una vocación de negociar algo que ha demostrado el gobierno en las últimas semanas, ¿no? Pero uno se pregunta si ellos tienen, digamos, claro que tampoco la situación está tan fácil para el gobierno. Es decir, ciertamente ellos no van a querer negociar cosas fundamentales, lo han demostrado en el pasado, pero veamos lo que les está ocurriendo ahorita. Con el cierre de Europa al petróleo ruso, los rusos van a tener que masivamente exportar con grandes descuentos
a los mercados de Asia donde exporta Venezuela. Entonces, si bien la situación en el mercado internacional es favorable para cualquier productor, Venezuela en particular tiene una situación bastante complicada y uno se pregunta si no debería haber un espacio para que el gobierno de Maduro tuviera incentivos importantes para que acceder a un mercado que es con muchísimos menos costos de transporte, en que cobraría completo, en que además el crudo venezolano tiene la capacidad de refinación del tipo de crudo. Si negociara algo con Estados Unidos, incluso podría pensarse en que se trajeran diluyentes de los Estados Unidos. En fin, hay un montón de razones que uno imaginaría que Maduro quisiera negociar, pero por lo visto las señales de él son: no me interesa. Sí, doctor Monaldi, yo quería profundizar justamente en el tema de esas nuevas empresas que podrían entrar en juego aquí. Estaríamos hablando de si obviamente se alcanzan todos esos acuerdos democráticos, existen garantías, Estado de Derecho en Venezuela, empresas como Chevron estaría exportando petróleo hacia Estados Unidos y adicionalmente estas otras dos empresas de India y de Italia podrían ser la puerta de entrada para que se negocie petróleo venezolano hacia Europa. ¿Cuál podría ser la jugada logística con respecto a este caso, siempre tomando en cuenta que si no hay cambios dentro del régimen de Nicolás Maduro, nada de esto puede ser posible? Mira, lo que está planteado exactamente es que Chevron pueda exportar. Chevron durante el año 2000, cuando se establecieron las sanciones al principio de 2019 y hasta creo que fue abril del 2020, podía exportar, solamente no a Estados Unidos, ¿no? Entonces, una opción es que vuelvan a tener una licencia muy parecida a la que tenían en ese momento, pero uno imaginaría que Estados Unidos ahora quiere que el crudo vaya a Estados Unidos, ¿no? O que al menos pueda ir a Estados Unidos o a Europa. A Chevron le convendría que vaya a su refinería en Estados Unidos, si es posible. Entonces, después está Eni y Repsol, que han venido desde hace tiempo pidiendo la posibilidad de ellos tienen poca producción de petróleo en Venezuela, pero tienen mucha producción de gas. Entonces a ellos se les ha acumulado una deuda muy grande y quisieran también poder exportar para en parte cobrar esa deuda. Eso también redundaría en que no se vayan Eni y Repsol de ese proyecto de gas que es tan importante para el país, pero también quizás ellos tienen dos proyectos, Petrosucre y Petroquiriquiri, que podrían subir algo la producción, aunque mucho más modestamente que Chevron. Finalmente, ha habido otros que han pedido licencia, como Morel & Prom, que es una empresa del Estado indonesio indirectamente, como ONGC de la India. O sea, hay otras empresas tratando de pedir algo similar. Al final, la pregunta es cómo se van a negociar los detalles, porque el gobierno de los Estados Unidos no solo quiere esos avances en la parte democrática, sino quiere entender cómo es que va a funcionar el mecanismo para que se cobre estas empresas su parte y qué va a pasar con el resto de los recursos, etcétera. Todo eso tiene que ser parte de una negociación. Si se avanzara significativamente en México, uno pudiera imaginar que se podrían hacer avances importantes en esta materia de licencia y que podría haber una cierta recuperación de la industria petrolera venezolana en condiciones, digamos, con ciertas reglas, pero podría ser importante. Sí, yo quería justamente hablar de esos pagos y de esas ganancias. Profesor Oliveros, actualmente, ¿cuánto aproximadamente le entra en materia petrolera al régimen de Nicolás Maduro? ¿Cómo cobra ese dinero? ¿Y cómo cambiaría la realidad financiera de Nicolás Maduro si se abren estas empresas? Porque los venezolanos siempre tienen la misma pregunta. Si se hace una apertura petrolera, se van a llenar aún más los bolsillos de Nicolás Maduro. ¿Cómo lo ve usted? El presente y el futuro, eventualmente, si se lograran algunos acuerdos. Bueno, primero tienes que entender que se siguen llenando los bolsillos de Maduro en la actual circunstancia, ¿no? No es que ha dejado de cobrar petróleo. Lo único que hace es que lo cobra a unos descuentos, a unos precios menores, ¿no? Y en unas condiciones que a su gobierno siempre le han gustado, que es con una rendición de cuentas muy baja y una muy baja transparencia. La pregunta que tú haces es ¿cómo se le va a cobrar, cómo se le va a pagar a Maduro este nuevo petróleo? Es toda una discusión que hay y que existe porque de lado y lado Maduro quiere que se le pague el petróleo que se vaya a extraer y por otro lado desde los Estados Unidos no quieren darle dinero fresco, ¿no? Entonces esa discusión pareciera muy difícil pensar que Maduro va a permitir que Chevron exporte petróleo si no le llega nada en su flujo de caja, ¿no?
Entonces, lo que hablaba Francisco es una de las posibilidades. ¿Cómo llegamos o qué negociamos para que parte de esa plata se dedique a pagar deuda de Chevron, la otra parte se dedique al tema humanitario y que tal vez algún tercio o algún porcentaje de esa factura petrolera le llegue a Maduro? Pero hay que entender algo. Este año a Maduro le puede llegar cerca de 17.000, 20.000, 22.000 millones de dólares, dependiendo de cómo se comporte el precio del petróleo y también la producción, pero suponiendo que la producción se va a mantener estable, más o menos eso debería ser el monto que le va a llegar en exportaciones petroleras a Nicolás Maduro en este año 2022, que es la sumatoria de lo que recibió en 2020 y 2021. Entonces le va a llegar dinero, va a tener dinero en una economía mucho más pequeña, en una economía que ya no necesita las divisas que necesitaba en el pasado. O sea que Maduro va a tener dinero. No es que no tiene dinero y que necesita el tema de que le flexibilicen las sanciones para poder tener dinero. Ahí hay que tener claro. Y lo otro es lo que dijo Francisco, que es claro. Si él no negocia y empieza a tener, y va a empezar a tener, y ya la está teniendo, competencia con el crudo ruso, esos mercados asiáticos se le pueden complicar, porque Rusia puede fácilmente tumbar más el precio y es un crudo de mucha mejor calidad de la que manda Venezuela. Entonces, por allí puede haber alguna luz de esperanza de algún proceso de negociación. Pero insisto, Maduro va a tener un flujo de ingresos importante para el año 2022. Profesor, tomando en cuenta todos estos puntos, ¿cuál podría ser entonces el mensaje final o la recomendación que usted hace para que Venezuela pueda aprovechar las ventajas geopolíticas, pero siempre teniendo en cuenta el tema democrático como prioridad para sus ciudadanos? Mira, ojalá que oposición y gobierno se sienten en la mesa de negociación, que lleguen a acuerdos importantes y acuerdos que le mejoren la calidad de vida a los venezolanos, y que esos acuerdos lleven no solamente a un incremento de la producción petrolera, a que Chevron pueda producir petróleo, a que Repsol, Eni, empresas de la India, empresas francesas, puedan incrementar y puedan producir petróleo en Venezuela, sino que esa negociación, esos consensos, esos acuerdos lleven a unas elecciones presidenciales en el año 2024. Ojalá que eso sea lo que ocurra en Venezuela en este corto o mediano plazo. Y profesor, con respecto a esos recursos, ¿hay maneras, hay mecanismos de que esto vaya a ayuda humanitaria, que se hagan esas cuentas congeladas? ¿Cómo proteger el patrimonio de los venezolanos y que no caigan en manos del régimen? Sí, el tema es que hay que entender que en toda negociación Maduro va a pedir que parte de la factura energética que se va a generar con Chevron y con todas estas empresas le lleguen a su flujo de caja. O sea, ¿para qué voy a negociar? Y aquí me estoy poniendo de parte como abogado del diablo. ¿Para qué voy a negociar que produzca más petróleo empresas en Venezuela si a mí, gobierno de Maduro, no me va a entrar ni un dólar? Hay mecanismos, por ejemplo, ayuda humanitaria, se pueden crear fideicomisos, se pueden crear fondos que se han manejado por la ONU, por el Fondo Monetario. Estoy poniendo ejemplos de multilaterales, o por ejemplo en el caso de la ONU, o también parte de ese dinero vaya a pago de deuda, como la deuda que tiene Chevron, la deuda que tiene Eni, la deuda que tiene Repsol. Pero hay que entender algo. Si yo voy a negociar, es una negociación ganar-ganar, porque si no la otra parte no tiene ningún incentivo para negociar conmigo. Entonces, parte de esa factura energética va a tener que llegarle a Maduro, porque si no, no va a tener ningún incentivo para aceptarse a negociar. Era Francisco Monaldi, quien es el director de energía para América Latina del Baker Institute, y también del profesor universitario y economista Luis Oliveros. Hasta aquí nuestro programa Perspectivas.